Cuatro años después de publicar Duende, la escritora recurre al castillo interior de la mística Santa Teresa d'Ávila para recrear un palacio en el que dialoguen dos personajes, ensimismada y alucinada. Del Palacio Ulterior Las Turquesas es mi nuevo poemario con la editorial Ultramarinos. Es un poemario de tono narrativo dividido en 7 partes, en el que dos personajes, llamados Alucinada y Ensimismada, dialogan atravesando una serie de 7 espacios imaginarios, imaginados, en los que se van buscando fundirse, dialogar con otros, encontrarse. Y en él pues va habiendo una diferencia de voces. Hay una voz, la disposición gráfica del poemario, hay una voz a la izquierda, que es la voz de Alucinada, y una voz a la derecha, que es la voz de Ensimismada, y sobre esa disposición gráfica se apoyan las dos voces y la estructura de todo el poemario. Escogí acercarme a este poemario a través de lo narrativo porque ya era un elemento que había trabajado en mi poemario anterior, en Duende, y en realidad es un elemento que me interesa mucho. Considero que lo narrativo puede aportar a la poesía un cierto grado de continuidad o de facilidad para la lectura, de acercamiento al lector, y además al estar apoyándome en el texto de Santa Teresa, Las Moradas o El Castillo Interior, esa narratividad me servía para trazar este camino que siguen los dos personajes y para dotarles de identidad, de continuidad, para que se pudieran distinguir como dos personajes y así distinguir las dos voces. Me interesaba mucho que en este poemario hubiese dos voces claramente diferenciadas, tanto en lo gráfico como en el tono, diferenciadas en la página, como decía, y también que en los momentos en los que se fundieran y dialogaran con otras se fueran distinguiendo los distintos personajes. Esa polifonía me servía para explorar las posibilidades de lo poético, pero necesitaba un poco esa continuidad para la construcción de las voces. Tuve la oportunidad de leer más profundamente a Santa Teresa en la carrera. Particularmente recuerdo haber leído este libro en el que me apoyo para escribir el poemario de Las Moradas o El Castillo Interior, y recuerdo que me llamó muchísimo la atención el tema de la imagen, simplemente la imagen del castillo, este espacio en el que como se representa el alma, ¿no? como un palacio de cristal por el que va pasando la luz. Y cómo de la misma manera ese cristal es a la vez muro, porque evita que el alma pase, y ventana, porque se puede mirar a través, ¿no? Entonces me interesó muchísimo esa imagen como representación, tal vez no tanto del alma como de la mente humana, de cómo funciona el recuerdo, también pensando pues, en esta imagen clásica del Palacio de la Memoria, ¿no? Y me interesaba reelaborar ese
esa imagen a través de como si fuera un palacio externo, ¿no? Un palacio que se desarrolla en espacios exteriores, en el prado, en el monte, incluso en el claro de la fiesta, en el bosque, ¿no? Espacios que no son internos, sino que son externos y de camino más expansivo, digamos. Utilicé estos dos personajes, Alucinada y Ensimismada, porque necesitaba plasmar de manera física, gráfica, una manera de entender el recuerdo no como una cosa unívoca y no como una cosa lineal, ¿no? Estas dos voces, digamos que hablan al lector como si estuviesen una en cada oído, una te habla por la derecha y otra por la izquierda, de tal manera que el efecto sería que te resulta complicado discernir entre el discurso de las dos, ¿no? Y el recuerdo se elabora con ese material chocante, digamos, en la propia página.